Amados hermanos, sean bienvenidos a este culto de adoración a Dios de este miércoles 19 de agosto del 2020. Sin duda que Dios te ama y ha manifestado su amor al haberte adoptado como hijo suyo. Hoy queremos continuar con la primera carta de Juan, que hoy tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Oremos para que Dios hable a través de su palabra y pueda también Él, ¿verdad?, decirnos qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Así que por favor, inclina tu rostro un momento y acompáñame a orar. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos tu nombre en esta hermosa noche que nos das para poder meditar en tu palabra, para poder escudriñar tu palabra, Señor, y que podamos recibir cada uno de nosotros, Señor, esa palabra fértil que pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender que somos pecadores, que podamos presentarnos hoy delante de tu presencia, acercándonos al trono de tu bendita gracia, para poder alcanzar misericordia y que tú perdones nuestras faltas, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos entender que somos tus hijos, Señor, pero que tú quieres, Padre, que podamos vivir así como lo que somos, hijos tuyos. Así que revélate en nuestras vidas. Seguimos orando por cada una de las familias de nuestra iglesia. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes por lo que estamos pasando cada uno de nosotros y yo te ruego, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele toda verdad y que nos pueda guiar para poder seguir adelante, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este confinamiento, y que todos, Padre, podamos seguir adelante en esta vida que tú nos has permitido el día de hoy. Así que oramos a ti, Padre, en el bendito nombre de nuestro Salvador, de Jesús, el Mesías, quien es el Cristo. Amén. Ahora, queridos hermanos, alabemos a nuestro Señor y Salvador por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y también adorémosle porque simplemente Él es Dios. Y adorar a Dios es poder someter nuestra voluntad a Él. Hoy te quiero compartir dos alabanzas. La primera habla de la victoria sobre las tormentas. Quizá tú te sientas en este momento que estás pasando por una tremenda tormenta, y tal vez así sea. Pero finalmente Dios es el que nos saca adelante. Dios es el que sacó a Pedro cuando se estaba hundiendo en medio de la tormenta, y también Dios es el que te va a sacar a ti, aun cuando tú te sientas en medio de esta tormenta. Y la segunda alabanza es una hermosa alabanza que habla de lo que hemos estado viviendo a lo largo de esta pandemia. Y la pregunta que hace al final es: ¿y qué te llevas de esta experiencia que hemos vivido? ¿Serás mejor persona cuando esto termine o estarás retrocediendo? Por esa razón es que cada uno de nosotros debemos de meditar, porque lo que hace la palabra de Dios es corregir nuestros caminos. Así que ojalá, querido hermano, que tú puedas alabar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Alabemos a nuestro Dios, queridos hermanos. Qué bendición que en nuestras tormentas más profundas podemos una vez más y con más fuerzas tomar su mano, agarrarnos de Él y saber que vamos a caminar sobre las aguas. Así que confiando en esto, yo le invito a cantar con nosotros Te seguiré. Te veo venir en plena tempestad, sobre aguas de profunda oscuridad. Me tiendes la mano como una señal. Aunque tiemblo, mi respuesta quiero dar. Si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Te seguiré.
Tomemos la mano de nuestro Dios y caminemos sobre las aguas. Él es el poderoso. Hay quien de tormentas se ahoga en el mar y las olas le arrebatan la paz. Que yo pueda siempre mi mirada alzar a tu diestra soberana sin dudar. Si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Oh, si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Te seguiré. No hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida hay que hacer la fila enorme. No te me acerques, a Susana hay que honrar. Los reventones son asunto del pasado. No hay pijamadas ni reuniones para bailar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios. Tanto dolor, tanto pánico en el alma, las estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios. Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual, creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar.
aprenderemos que solo tú puedes sanar. Muy bien, hermanos, hoy, continuando con la primera carta de Juan, te comparto un mensaje que he titulado Nuestra identidad de hijos de Dios. Te quiero decir que Juan escribió acerca de 3 aspectos fundamentales de la fe para los que presumiblemente hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en donde estas personas, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, podemos distinguir entre 2 cosas: la verdad y el error. Y te quiero decir que Juan hace énfasis en precisamente lo fundamental de la fe, de modo que cada uno de nosotros podamos tener confianza en nuestra fe. Por esa razón es que Juan divide su carta en estos 3 grandes temas. El primero es que en medio de un mundo en tinieblas, Dios es luz. Capítulo 1, versículos del 2 al 27. El segundo gran tema es: en nuestro mundo frío, Dios comunica el calor de su amor. Y este tema está en los capítulos del 2 al 4:21. Y después, en un mundo agonizante, Dios nos da vida. Y eso lo dice en el capítulo 5 del 1 al 21. Cuando sentimos pérdida de confianza, estas verdades nos dan certeza. También podemos ver en esta primera carta un libro de contrastes. Mire, una de las características distintivas del estilo del apóstol Juan en sus escritos fue la costumbre de presentar ambos lados de un conflicto. Escribió para poder mostrar la diferencia entre el cristianismo verdadero y cualquier otro. Y Juan nos presenta algunos de sus contrastes favoritos en esta carta. El primero son luz y tinieblas, capítulo 1, versículo 5. Mandamiento nuevo y mandamiento antiguo, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Tercero, amar a Dios y amar al mundo, capítulos 2, versículos del 15 al 16. Cristo y el anticristo, capítulo 2, versículo 18. Verdad y mentira, capítulo 2, versículos 20 a 21. Hijos de Dios e hijos del diablo, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y es en el tema que nos estaremos concentrando en esta noche. Vida eterna y muerte eterna, capítulo 3, versículo 14. Amor y odio, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Enseñanza verdadera y enseñanza falsa, capítulo 4, del 1 al 3. Amor y temor, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y por último, con vida y sin vida, capítulos 5, 11 y 12. Le comparto estos contrastes por si usted, ¿verdad?, en su curiosidad espiritual, puede volver al video y poder tal vez detenerlo en alguno que le interese y poder acudir a su Biblia para poder corroborar estos pasajes importantes. Por ello, en esta dicotomía de contrastes, Juan nos ubica en una posición que debemos entender: el ser. De ahí la pregunta existencial: ¿tú quién eres? Y así nuestra respuesta debería de ser: soy un hijo de Dios. Y entonces puedo afirmar con certeza que estoy en su luz, que no amo las cosas del mundo y que la verdad está en mí. Lo cual me hace conocer que al ser hijo de Dios tengo vida eterna, porque conozco la enseñanza verdadera y tengo vida. Esto es, que no existo solo para esperar la muerte. No vivo para mis pasiones y mis deseos carnales, sino que vivo la vida abundante que Cristo me prometió.
Y en el hacer de mi vida implica amar a Dios y amar a las personas que me rodean exactamente de la misma forma como el Señor Jesucristo nos amó a cada uno de nosotros. Así que 3 etapas de nuestra vida: ser, conocer y hacer. Así que soy hijo de Dios, conozco la verdad y amo. Muy bien, después de esta pequeña introducción, veamos el pasaje que nos ocupa el día de hoy. Así que le pido por favor que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 3, y estaremos meditando en los versículos del 1 al 10 que hablan de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que vuelve a mirar ahí en la pantalla, ¿verdad?, el pasaje bíblico, que lo primero que te dice es mirar. Y la pregunta es, ¿tú cómo miras? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú mires? En lo que quiere que pongas atención, en lo que enfoques tu vista. Y lo que el pasaje habla es que debemos de enfocar nuestra vista en el amor que el Padre nos ha dado. Y eso nos hace meditar un poco acerca de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué nosotros tenemos que mirar? Simple y sencillamente para que tú puedas entender que al mirar el amor de Dios y el dejar de estar perdido en el mundo, entonces ahora tú eres llamado hijo de Dios. Y ese es un punto importante porque ahora pasas a formar parte de otra familia, la familia de Dios. Y al final del pasaje, ¿verdad?, la tercera parte que nos trata de mostrar es: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra interrelación con las personas? Dice que el mundo ya no nos conoce. ¿Por qué? Porque antes te conocía tal vez como una persona que bebía alcohol, que fumaba, que se drogaba, que fornicaba y que hacía cosas que no eran convenientes. Y hoy el mundo te desconoce. ¿Por qué? Porque has pasado a poder tener una nueva identidad, la identidad que solamente Dios te da y que es ser hijo de Dios. Es como cuando tú te subes al metro, ¿no? Te subes al metro y no conoces absolutamente a nadie, ni nadie te conoce a ti. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, por eso el mundo no nos conoce. Finalmente, quien nos tenemos que reconocer somos los que formamos la familia de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que hace la diferencia en ti? ¿Qué es lo que te hace diferente del mundo? ¿Qué es lo que te hace ser partícipe de esta familia de Dios? Acompáñame por favor a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice así su palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero falta algo. Algo nos falta en el momento en que somos hijos de Dios. El versículo 2 de la primera carta de Juan, la que estamos estudiando, dice así lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y esto es el conocimiento que Dios nos da, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y te quiero decir que en muchas ocasiones, nosotros, queridos hermanos, hemos pensado que en este pasaje, ¿verdad?, nos habla de cuando nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Y ciertamente también tiene que ver con eso. Pero aquí está hablando de algo muy importante: cuando Él se manifieste.
La pregunta es si Cristo se ha manifestado en tu vida, porque dice que si Él se manifiesta en ti, vas a ser semejante a Él. Y veamos 1 Corintios 13:12 para poder ampliar un poquito este pasaje. 1 Corintios 13:12. Dice así su palabra: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Que si tú te miras en el espejo de la palabra de Dios, tal vez vas a ver una imagen que no se pueda comprender, porque es como si trataras de verte en el espejo con la luz apagada. Así que en ese momento no te vas a poder ver bien. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo se manifiesta en tu vida, entonces te vas a poder ver claramente. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú tienes los ojos de Cristo, entonces vas a poder mirar a los demás así como Él te miró a ti. Como Él nos mira a nosotros, vamos a poder ver a los demás. Y vamos de verdad a entender claramente lo que es ser un verdadero cristiano. Versículo 3 de la primera carta de Juan, capítulo 3, que estamos estudiando, dice así esta palabra, 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la esperanza que tú y yo tenemos es que un día podamos verle cara a cara, pero no solamente será cuando seamos arrebatados como iglesia o en la segunda venida del Señor Jesucristo. Te quiero decir que la palabra nos motiva a que nosotros lo podamos hacer aquí en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque dice todo aquel que tiene esta esperanza de poderle ver a Él cara a cara, es la esperanza que nosotros tenemos, la podemos vivir hoy mismo. ¿Sabe por qué nosotros no podemos mirarle cara a cara? Por la manera como nosotros nos comportamos, por la manera como nosotros pensamos, por la manera como nosotros miramos. Lo que Dios quiere es que nosotros miremos como Él mira. Así como el Señor miró a esa mujer adúltera, en donde la gente, ¿verdad?, la miraba, ¿verdad?, como una adúltera, como una pecadora, y lo que hizo la gente es tomar piedras en sus manos para poderla matar. Pero el Señor Jesucristo no la miró así. El Señor Jesucristo le dijo a la gente que tenía las piedras en las manos: el que esté limpio de culpa, que arroje la primera piedra. Y ese es el punto importante. ¿Saben por qué soltaron las piedras y se fueron? Porque en su corazón, ¿verdad?, había pecado. ¿Y qué pasa cuando el Señor Jesucristo le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: ya no hay nadie. Y dijo: ni yo te acuso. Pero le dio una indicación muy importante, que es la misma que nos da a nosotros: vete y no peques más. ¿Quieres mirar cara a cara al Señor Jesucristo? Tienes que tener su carácter, tienes que tener sus ojos, tienes que tener su mente, sus oídos, para no juzgar a la gente, para que puedas ver a las personas así como Él nos mira a nosotros. Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habla precisamente de la purificación y dice así su palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjese nada más lo que la palabra de Dios nos muestra: habiendo purificado, sí, nuestras almas. ¿Cómo es que tú y yo podemos purificar nuestras almas? Obedeciendo la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que a quien tú y yo tenemos que obedecer es a la verdad, a Cristo. Y dice cómo. Él te va a dar una herramienta maravillosa que es el Espíritu Santo. Y es obediencia a la verdad.
y ese Espíritu Santo que tú tienes dentro te va a llevar a un amor especial, a un amor no fingido. Un amor que puede mirar a una persona y por atrás habla de ti. Y aquí está hablando de un amor genuino, no fingido. Dice aquí, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Tiene que haber pureza en ti para poder tener esa capacidad de poder amar a los demás. Y si no hay pureza en ti, entonces vas a seguir juzgando, vas a seguir hablando de los demás, vas a seguir murmurando. Obedece la verdad. Y entonces Cristo se va a manifestar en tu vida y le vas a poder mirar cara a cara. Veamos el versículo 4 de la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice así el versículo 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que en esta parte, ¿verdad?, habla del que comete pecado. Ciertamente usted y yo somos pecadores. Seguimos pecando por una razón. Tenemos una naturaleza pecaminosa que no se nos ha quitado. Todavía tenemos algo que es la carne. Esa naturaleza que heredamos de Adán y Eva cuando tomaron la decisión de traspasar los límites y romper el pacto que Dios había hecho con ellos. Al haber comido, ¿verdad?, de ese árbol que era prohibido, en donde finalmente hubo un engaño, sí, ahí estaba la serpiente, ¿verdad? Y ellos no se dieron cuenta porque no tenían conciencia de que finalmente ellos ya eran como Dios, tenían la sabiduría de Dios, pero no lo entendieron. Y eso trajo muchas consecuencias perjudiciales, no solo para ellos, sino que esas consecuencias nos alcanzaron también a nosotros. Así que, por esas razones que tuvo que aparecer el Señor Jesucristo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y dice que no hay pecado en Él. Claro que no, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en este punto cada uno de nosotros tenemos que entender, hermanos, que ya fuimos limpiados de nuestros pecados. Cristo vino para limpiar tus pecados y los míos, pero Él quiere que tú sigas limpio, que tú te purifiques, que haya una esperanza de poderle ver cara a cara, y para ello necesitas obedecer. Versículo 6. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que aquí nuevamente versículo 6 nos da una advertencia. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. Y nos dice qué pasa con esas personas. El que está en Cristo no peca. Dice, pero todo aquel que peca es porque no le ha visto. Por esa razón seguimos mirándonos en ese espejo, ¿verdad?, como si estuviera la luz apagada. No vemos absolutamente nada, porque el pecado nos nubla nuestra visión, ¿sí? Así que el que sigue pecando consuetudinariamente, dice la palabra de Dios, que no le ha visto ni tampoco le ha conocido. Recuerda, ser, conocer y hacer. Soy un hijo de Dios, conozco la verdad y amo a Dios y a los demás. ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Un famoso predicador dijo una vez que cuando una persona salva empieza a batallar contra el pecado en su propia vida, entra en un combate tan intenso que hace ver la Segunda Guerra Mundial como un día de campo. Y esa es la lucha espiritual que todos tenemos. Hermano, hermana, medita en tu vida y pide discernimiento para poder mirar tu pecado.
Aprende a tratar con el pecado. ¿De qué manera tú y yo podemos tratar con el pecado? Número 1, lo primero que tienes que hacer es concuerda con Dios en lo que es pecado. Porque muchas veces nosotros nos sentimos tan perfectos que lo que hacemos no es pecado, pero la Biblia nuevamente nos dice que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Porque así somos, hermanos. Queremos pensar que todo lo que tú y yo hacemos es perfecto y solo lo que hacen los demás está mal, pero tenemos que tener cuidado. Por esa razón es que tenemos que concordar con Dios lo que es pecado. ¿Dónde lo podemos ver? En la palabra de Dios, en la Biblia. Número 2, toma conciencia de tu debilidad. El hombre ha heredado la naturaleza del pecado de Adán. Seguimos teniendo tú y yo una naturaleza pecaminosa. El hombre peca como resultado de la tentación en 3 áreas que ya las hemos visto y las hemos predicado antes. Esas áreas en las que los hombres pecan por la tentación, la primera es los deseos de la carne. La segunda, los deseos de los ojos. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Número 3, teme la manera en la que Dios trata con el pecado. Teme la manera de cómo Dios trata con el pecado. Si tú continúas pecando, Dios te corregirá, así como un padre corrige a su hijo. Número 4, mantén una lucha ofensiva contra el pecado. Acepta la responsabilidad de tu pecado. No permitas que pensamientos pecaminosos controlen tu mente. Acompáñame por favor a 2 Corintios 10:5. No permitas que pensamientos pecaminosos controlen tu mente. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5? Él escribió lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. La palabra de Dios dice que Satanás todavía ha establecido fortalezas en nosotros. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, seguimos batallando con algún pecado que nos cuesta mucho trabajo derribar. Pero la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo: derribando argumentos y toda altivez. Y lo contrario a la altivez es la humildad. Y si tú, hermano, no reconoces que estás pecando, entonces difícilmente vas a poder estar en la presencia de Dios. Difícilmente vas a poderle ver cara a cara, porque Él no se va a manifestar en tu vida. Dios no puede estar en presencia del pecado. Por eso es que nosotros debemos de derribar todos esos argumentos. Dice que se levantan contra el conocimiento de Dios, en donde muchas veces yo creo que yo siempre tengo la razón, pero estoy equivocado. ¿Quién me va a redarguir? El Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que debemos de llevar cautivo, esclavo, todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y si yo creo que debo de murmurar contra esta persona, entonces ese pensamiento lo debo de llevar cautivo a Cristo para poderlo quitar de mi mente. Si yo, como varón de mi casa, como esposo de una sola mujer, empiezo a pensar, ¿verdad?, que puedo echarme, como dicen por ahí, una canita al aire, debo de llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando Cristo me dice que debo de amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia. Por eso es que Pablo le decía a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Así que la palabra de Dios nos dice: no des ocasión para la carne. Acompáñame a Romanos 13:14. Romanos 13:14. Que dice lo siguiente: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La pregunta es: ¿cómo te vistes tú cada día? ¿De qué manera te estás tú vistiendo?
Porque cuando la palabra de Dios dice que nos vistamos del Señor Jesucristo, tú te vistes todas las mañanas. Pues te quiero decir que si cuando tú te levantas no haces una oración de agradecimiento, no lees la palabra de Dios, entonces difícilmente te vas a poder vestir de Cristo. Necesitas conocerlo a Él. Por esa razón es cómo te levantas. Porque aquí la palabra dice que no proveáis para los deseos de tu carne. ¿De qué manera estoy proveyendo para los deseos de mi carne? En ese resentimiento que traigo aquí en mi corazón en contra de otra persona. El cual dice la palabra de Dios que nos debemos de purificar a nosotros mismos cuando podemos ver que Cristo se puede manifestar en mi vida para que yo le pueda ver cara a cara. Y eso es lo que me motiva a poder seguir adelante. 3 pasos son necesarios para hallar victoria sobre el pecado predominante. El primer paso es buscar el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Buscar el poder del Espíritu Santo que esté en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y poder acudir a la palabra para poder ver reflejado en esa palabra si estoy pecando o no estoy pecando. Número 2, huir de las situaciones de tentación. Por eso le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando haya una tentación dice, huye de la tentación. Y número 3, busca la ayuda del cuerpo de Cristo. Para eso estamos, para ayudarnos, para apoyarnos, para ministrarnos. La pregunta es si tú estás dispuesto a dar cuenta de tus actos y aceptar la oración de los demás. Continuemos en el versículo 7 de la primera carta de Juan, capítulo 3, el estudio que estamos haciendo. Dice nuevamente Juan, ¿se acuerda en esta palabra hijitos? ¿Sí? Hijitos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Así que me encanta, ¿no?, esto que dice, porque pues pareciera ser como que tiene lógica. El que hace justicia es justo, punto, ¿no? La pregunta es si tú haces justicia, o sea, ¿a qué se refiere con hacer justicia? Finalmente tú ya has sido justificado de todos tus pecados. Y como ya has sido justificado de todos tus pecados, entonces te conduces en la vida como una persona justa. Quiere decir redimido, quiere decir limpio, purificado, cuando tú sabes que puedes mirar a Cristo cara a cara. Mira lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién pertenecemos? Dice aquí el que practica el pecado es del diablo. Y no quiere decir que por el hecho de que tú peques ya te conviertes en un hijo del diablo. No es así, porque finalmente la palabra de Dios dice que tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa que a veces nos hace caer. Y lo hemos visto que si alguno de nosotros peca, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros, para poderle decir, momento, yo morí en la cruz del Calvario por todos los pecados de este hombre o de esta mujer, pasados, presentes y futuros. Pero hay un detalle. Aquí la cuestión es si tú estás practicando el pecado. Porque la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro es la velocidad de su arrepentimiento. ¿Qué tan rápido te arrepientes tú, querido hermano, de tus pecados? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Su Hijo, Jesucristo. Y esa simiente permanece en ti y en mí. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo estás tratando tú con tu pecado? Piénsalo. Habrá áreas de tu vida en las cuales
tendrás que trabajar. Por eso se predica la palabra de Dios, para que nos redarguya, para que nos motive y para que esa palabra pueda entrar en tierra fértil en tu corazón, para poder hacer un cambio de vida en ti y en mí. Último versículo, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y esta parte tan interesante en donde finalmente nosotros podemos entender que la Biblia se resume en dos mandamientos principales: amar a Dios y amar a las personas que nos rodean como a nosotros mismos. Y dice aquí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De qué manera estás tú amando a las personas que te rodean? ¿De qué manera estás amando tú a tus hermanos en Cristo? Piénsalo. La palabra de Dios nos está redarguyendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes que saber cómo amar a tus hermanos. Para resumir, tomemos conciencia del amor de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando decidimos ser puros. Conocer a Dios me ayuda a vencer el pecado en mi vida. 3 pasos para hallar la victoria sobre un pecado predominante en mi vida. La primera, buscar el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La segunda es huir de las situaciones de tentación. Y la tercera, buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. Está dispuesto a dar cuenta de tus actos y aceptar la oración de los demás. 4, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, simple y sencillamente la palabra de Dios dice que no es de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos, queridos hermanos, para poder cambiar nuestra actitud y poder tener ese anhelo, ese deseo de poder ver a Cristo cara a cara, cuando Él se manifieste en nuestras vidas por nuestra obediencia a la verdad. Ser, conocer y hacer. Somos hijos de Dios, conocemos la verdad y amamos. Ojalá que no se te olviden estos 3 pasos importantes. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Y te damos tantas gracias por tu palabra, Padre, porque nos permite tomar conciencia de tu amor, el amor que tú has derramado en nosotros para poder ser salvos. Tú te manifiestas en nuestras vidas, Padre, cuando tomamos la decisión de apartarnos de nuestros pecados. Nos ayudas a poderte conocer a través de tu palabra para poder saber qué es el pecado en mi vida. Y yo te ruego, Señor, que nos enseñes a poder buscar el poder del Espíritu Santo y tu palabra para poder quitar de nosotros esos pecados. Que nos ayudes a huir de las situaciones de tentación para que no pequemos, Padre bendito. Y ayúdanos también a poder entender que tú has dado tu iglesia, has dado el cuerpo de Cristo para que nos pueda ayudar, pero que también nosotros podamos estar dispuestos a dar cuentas de nuestros actos, para poder purificarnos, como dice la palabra de Dios. Porque todo el que se conduce con rectitud, sí, Padre bendito, ese es hijo de Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque siempre nos muestra, nos enseña lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos para que nos ayude a seguir adelante y a poder crecer un poquito más a la estatura de ese varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y te pedimos que nos sigas manteniendo unidos como familia, Señor, y que nos proteja, Señor, de esta pandemia que está viviendo el mundo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y bueno, nada más como un anuncio, en breve estaremos haciendo una reestructuración de la iglesia, pero ya se los
comentaremos a través del chat de la iglesia para que usted esté enterado de los cambios que se estarán haciendo en breve. Que Dios bendiga su palabra y gracias a todos aquellos que han seguido siendo fieles con sus ofrendas. Dios bendiga el corazón de cada uno de ustedes y ahora que nos vamos a retirar, retirémonos con la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga.